Listo. Ok, hoy vamos a ver el tema que se llama variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Vamos a ver la introducción, en específico la clasificación de variables aleatorias. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por aleatoriedad? Pues es un evento que ocurre eh, como, pues sí, ¿no? Que no esté esperado, que no nos lo esperamos, ¿no, profesor? O sea, que no lo hacemos voluntariamente. O sea, sí, pero no. No, no, no sé si me doy a entender. Un Sería algo evento que no tiene una secuencia, ¿no, profesor? algo que no tiene una secuencia. Que no respeta un A patrón. ver, que no respeta un patrón, ok, ya nos vamos acercando un poquito más. Como que todos vamos teniendo la idea, pero ya la vamos afinando. Ok, ¿qué más podemos entender por aleatoriedad? Que están al azar. Ok, el azar es parte de la aleatoriedad, exactamente. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, yo haga un sorteo al azar? Que no es predecible. Que muchas veces no es predecible. Ok, Que cualquiera de los participantes tiene exactamente las mismas posibilidades de obtener pues, el premio. ok, ahí, bueno, técnicamente si hablo yo del sorteo al azar, ¿Profe está hablando? Creo que ya no está hablando, sí. hola, ok, hola. Ya se escucha. Ya se escucha otra vez, profe. Sí, tengo problemas de conexión, no sé por qué. A ver, permítanme un momento, voy a ver si puedo mejorar esto, ¿eh? Permítanme 5 segundos nada más. Déjenme pongo pausa. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice formalmente los libros o los autores sobre la aleatoriedad o sobre las variables aleatorias en este caso. Nos dice que vamos a considerar a X como una variable aleatoria si el hecho de que tome un valor particular en sí mismo es un evento aleatorio. Y luego nos dice que las variables aleatorias se van a poder clasificar en dos tipos, en discretas o en continuas. Ok, ¿qué quieren decir con esto el autor? Lo que nos está diciendo es que X, vamos a tener X como una variable que puede tomar distintos valores. O sea, mi variable va a tomar distintos valores dependiendo del evento a estar predefinido. Digamos que el evento va a mostrar cierta aleatoriedad. Ok, ahorita vemos un ejemplo para tratar de ahondar más en el tema y que nos quede un poco más claro. El segundo párrafo nos dice que las variables pueden ser discretas o continuas. Vamos a ver primero qué es una variable discreta y después vemos qué es una variable continua. La variable discreta nos va a decir
que va a ser aquella que toma a lo más una cantidad numerable de valores distintos. ¿Qué quiere decir que sea una cantidad numerable? Los numerables en sí son los números que nosotros conocemos como números enteros. O sea, 1, 2, 3. Manden. Ahorita podría ¿Qué pasó, Leslie? la diapositiva anterior. ¿Regreso al anterior? Sí, A nada ver, más vamos a regresar al anterior. Gracias, profe. Ok. Bueno, hablábamos que entonces cuando X toma valores de números enteros, quiere decir que estamos hablando que X sería una variable aleatoria discreta. El número que puede tomar de valores puede ser finito o infinito. ¿De qué va a depender eso? De los datos que yo esté obteniendo. Por ejemplo, a ustedes, ¿en qué caso se les ocurre que nosotros podríamos tener una población hecha con únicamente números enteros o números numerables, como nos dice aquí el autor? ¿Mandé? Zona de personas, porque pues no puede haber como media persona. Exactamente. Una población de personas sería una población con variables discretas, exactamente como dice su compañera. No podemos tener media persona o un cuarto de persona, un pedazo de persona. Se dice la persona completa, ¿sale? Bueno, así como podemos tener ese tipo de poblaciones, existen muchos ejemplos donde X solamente va a poder tomar valores de números enteros. ¿De qué depende de que sea finito o infinito? Bueno, eso va a depender justamente de las características de la población. Por ejemplo, si yo hablo de personas, pues podría hablar de la cantidad de personas que viven el día de hoy en el Estado de México. Esa es una población finita. Pero si yo hablo de todas las personas que han existido en la faz de la Tierra desde el primer hombre hasta el fin de los años, eso es eso haría que X se volviera infinita. No sabemos cuál es en sí la cantidad última de hombres o de seres humanos que existan en el planeta Tierra, ¿no? ¿Queda clara esta parte de que es una variable discreta? Ok, bueno. Entonces, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de una variable discreta finita cuando hablamos, por ejemplo, de los errores que puede cometer un mecánico en una línea de ensamblado. Vamos a imaginar que está el mecánico y si nosotros contamos la cantidad de errores que él comete, por ejemplo, al día, estaríamos hablando de una variable aleatoria discreta finita. ¿Por qué? Porque los valores van a poder ir desde 0, o sea que no se equivoque, hasta n. ¿Qué va a ser n? N va a ser la cantidad de operaciones que hizo ese día en la línea. O sea, estamos hablando de una situación finita. Bueno, lo que les comentaba de los seres humanos, ¿no? Algo infinito es la cantidad de humanos que nacen de hoy hasta el fin del mundo. No lo sabemos. Se vuelve una situación infinita al desconocer el número total. Ok. ¿Qué sería entonces una variable aleatoria continua? Nos va a decir que la variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor de entre todos los valores que se contienen en la recta numérica.
Yo les pregunto, ¿cuántos números existen entre el 1 y el 2? ¿Infinitos números? Existe infinita cantidad de números entre el 1 y el 2. ¿Por qué? Pues porque podemos tener 1.1, 1.01, no sé, raíz de 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la cantidad de números que existen en esa recta, en ese tramo incluso de la recta, se vuelve infinito. ¿Qué quiere decir? Que cuando x se vuelve una variable aleatoria continua, va a tomar cualquier valor que se encuentre dentro de un intervalo. Y al igual que en la variable aleatoria discreta, también podemos tener un rango o un intervalo finito o infinito. Un ejemplo de este tipo de variables aleatorias continuas sería la cantidad de petróleo bombeado cada hora en un pozo. O sea, no tenemos realmente, si nosotros lleváramos un control de cuánto petróleo se está bombeando cada hora en algún pozo petrolero, muy probablemente tendríamos valores distintos, a lo mejor muy cercanos, pero no exactos, no siempre se podría estar bombeando la misma cantidad de petróleo. Otro ejemplo sería la cantidad de energía eléctrica que se produce en una planta hidroeléctrica. También esos valores pueden ir cambiando, aunque sean muy cercanos, de todos modos, en estricto, tendrían distintos valores. ¿Alguien quisiera mencionar algún otro ejemplo antes de pasar a la siguiente diapositiva o quedó claro así como lo estamos presentando? ¿Podría más bien regresar a la diapositiva anterior? Es que no copio tan rápido y se me va la idea. Ok, ahí está, la del mecánico. Gracias. Ok. Muchas gracias. Entonces, mencionamos ¿cómo podríamos decirlo de una forma un tanto informal? La diferencia entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua es que en las variables aleatorias discretas siempre tendremos que utilizar números enteros. Mientras que en la variable aleatoria continua vamos a poder utilizar prácticamente todos los números que se encuentran en la recta numérica. En específico para los casos de economía, nosotros vamos a utilizar tanto para la variable aleatoria continua como para la variable aleatoria discreta únicamente los números positivos o doblemente positivos. ¿A qué me refiero con los números doblemente positivos? Bueno, si nosotros hablamos de números positivos, estaríamos hablando de los números que empiezan a partir del 1 hasta el infinito. Cuando hablamos de los números doblemente positivos, quiere decir que además de los números que van del 1 al infinito, vamos a incluir al número 0, el número que se consideraría el número neutro. ¿Queda clara esta parte? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver un ejercicio para identificar variables aleatorias. El primer caso que tenemos, si nosotros vemos la primera columna, vienen los experimentos, luego la segunda columna, el tipo de variable aleatoria que vamos a medir, la tercera columna, los valores posibles que podría tener esa variable aleatoria,
Y la cuarta columna nos diría el tipo de variable de la cual estamos hablando. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es operar un banco. ¿Cuál sería nuestra variable aleatoria? Nuestra variable aleatoria sería el tiempo entre la llegada de los clientes. ¿Qué quiere decir? Vamos a visualizar esto. Vamos a visualizar que ustedes están en una sucursal, son los gerentes de la sucursal, ya están todos los empleados adentro y van a medir cuánto tiempo tarda en llegar un cliente, bueno, de que llega un cliente a que llega el siguiente cliente y luego a que llegue el siguiente cliente y así todos los tiempos que se tardaron desde que ustedes abrieron hasta que ustedes cierran en llegar cada uno de esos clientes. ¿Queda clara la concepción? Ok. ¿Qué valores va a poder tomar X si yo voy a medir tiempo? X va a tomar todos los valores posibles mayores o igual a 0. ¿Qué quiere decir? X podría tomar un valor igual a 0 en el supuesto de que yo apenas voy a abrir la sucursal y cuando la abro ya tengo un cliente en puerta. Entonces quiere decir que el cliente prácticamente no se tardó nada porque en cuanto yo abrí, él ya estaba solicitando el servicio. Pero a lo mejor cuando llegó el siguiente cliente, pasaron 5 minutos. Entonces, X en ese momento toma el valor de 5. Si lo estoy contabilizando por minutos, por ejemplo. Pero puede ser que el tercer cliente llegue 1 minuto y medio después de que llegó el segundo cliente. Entonces, ahora el X va a valer 1.5 minutos. ¿Queda claro? O sea, en este caso, X va a poder tomar cualquier valor que vaya de 0 hasta pues hasta lo que dure el horario de apertura de la sucursal. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro este primer ejemplo? Ok. Vamos a ver entonces el segundo caso. El segundo caso nos dice una persona que va a llamar a 5 clientes para ofrecer alguna oferta. La variable aleatoria sería el número de clientes que hacen un pedido. Por lo tanto, aquí solamente va a poder tener los siguientes valores. X nada más va a poder tener los siguientes valores. O va a poder tener el valor de 0, o va a poder tener el valor de 1, o el de 2, o el de 3, el de 4, o el de 5. ¿Por qué hasta 5? Porque solamente llamó a 5 clientes. Y el máximo que puede esperar de respuesta de que los clientes acepten la oferta va a ser 5, va a ser el total. Pero también puede ser que ninguno acepte la oferta, entonces también sería 0. En este caso, la variable es una variable discreta. ¿Por qué? Porque no puedo tener medio cliente que me haya aceptado una oferta, o no puedo tener 0.24 de cliente que aceptó la oferta, ¿sí? Son números enteros, o en este caso nos dicen números numerables. Ok. El tercer caso consiste en vender un automóvil. ¿Cuál va a ser nuestra variable aleatoria para este ejemplo? Sería el del cliente, o sea, si el cliente es hombre o es mujer. Yo les comentaba la primera clase del curso que nosotros a veces estamos obligados a tener que trabajar con cuestiones cualitativas o con variables cualitativas. Y les mencionaba en esa ocasión que cuando nos tocaba trabajar con variables cualitativas, nosotros nos veíamos o nos teníamos que ver obligados a transformar esas variables cualitativas en variables cuantitativas, ¿sale? Entonces, lo que yo tendría que hacer es
que todos los clientes que fueran hombres, que adquirieran un automóvil, yo los consideraría como ceros. Y todas las mujeres que me, eh, que me compraran un automóvil, yo los podría considerar como unos. Este tipo de variable, si yo nada más estoy usando ceros y unos, se vuelve de todos modos una variable de tipo discreto, porque no puedo tener ni media mujer, ni puedo tener 0.75 de hombre, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, son personas y entonces cada una va a obtener su valor. En este ejemplo, así como se encuentra, sobre todo el tercero, como se encuentra planteado, se utiliza, ustedes más adelante tendrán sus clases de econometría y muchas veces en econometría se utiliza este tipo de transformación de variables cuando la importancia, por ejemplo, es tratar de buscar en qué casos la variable que a mí me interesa aparece. Quiere decir que si nosotros hiciéramos un estudio sobre vender un automóvil y dijéramos que cero son los hombres y uno son las mujeres, quiere decir que mi variable de importancia sería la mujer. Yo quisiera registrar realmente cuántas mujeres están comprando un automóvil. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? ¿Quedan claros estos tres ejemplos? ¿O hay alguna duda? Sí están claros. Ok, Está bien, bueno, profe. muy bien. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿O qué van a hacer ustedes ahora? Aquí está una tabla que yo quiero que ustedes la llenen, por favor. ¿Cuánto les doy? ¿3 minutos? ¿5 minutos? ¿Cuánto creen que se tarden en hacer esta tabla? Yo creo que un poquito más de 5 minutos porque además hay que copiarlo, profe. Sí, profe. Ok, ya para regresar la grabación. Ok, el primer experimento nos dice vaciar agua en una cubeta de 19 litros. Nuestra variable aleatoria sería la cantidad de agua en una cubeta. ¿Qué valores posibles vamos a tener en ese caso? Desde 0 hasta 19. Desde 0 a 19, ¿y qué tipo de variable sería? Sería continua. Continúa. Sería continua, porque podemos tener 1.5 litros o 2.4 litros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Para el segundo, construir una biblioteca y la variable es el porcentaje de avance del proyecto al día de hoy. O sea, yo no sé si ya acabaron o no acabaron. Yo quiero saber cómo va el proyecto el día de hoy. ¿Qué valores posibles tiene? ¿Y cuál es la De variable? 0 a 100%. Menor, De 0 a 100%. A ver, de 0 a 100%. ¿Y algo querían decir más? que sea menor o igual a 100% y mayor o igual a 0%. Ok, ahorita vemos cómo se acomoda eso. ¿Y qué tipo de variable es? Continua. También es continua, porque podemos tener el 80.5% de avance, el 3%, el 0%. Ok. Y la última, inspeccionar un envío de 50 radios. Y la variable es el número de radios que tienen algún defecto. ¿Cuál serían los valores posibles y cuál es el tipo de variable? Sería de 0 a 50 y sería Ok. una variable discreta. Y sería una variable discreta. ¿Por qué una variable discreta? Porque son números enteros y no creo que se pueda descomponer medio radio o algo así. Más, ¿no? O sea, o viene bien o viene mal. Y ya no hay opción. Ok, permítanme, porque se está trabando. Ok, así quedaría, o podría expresar.
En el primer caso, por ejemplo, de vaciar el agua en una cubeta de 19, diríamos entonces que X va a tomar un valor mayor o igual a 0 y menor o igual a 19. En el segundo caso, va a tomar un valor mayor o igual a 0 y menor o igual al 100%. Y en el caso de los radios, bueno, pues los valores que puede tener es 0, 1, 2, 3, hasta 50. ¿Sí? No puede tener más, porque solamente hay 50 radios. Ok, bueno, si esto ya quedó claro, entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más elaborado. Nos dice el ejercicio, primero se los leo, se los explico y ya después lo copian, es tiempo de copiar. El ejercicio nos dice que el médico ha contratado un servicio de ambulancias que opera solamente la carretera México-Querétaro para el tramo de Naucalpan a Tepoztlán, que casualmente el tramo es de 30 kilómetros exactos. Esto va a ser como apoyo a automovilistas. ¿Qué quiere decir? Que si de repente un automovilista se siente mal y va sobre la carretera México-Querétaro, en ese tramo va a poder recibir de ambulancia, ya sea que haya tenido un choque o que se sienta mal o cualquier tipo de accidente en el cual se pueda estar un automovilista que está dentro de esa carretera en ese tramo únicamente. Ok, nos dice también que si la base de ambulancias se encuentra en Naucalpan y la variable aleatoria es el lugar del choque, ¿cómo elaborarían ustedes una tabla, donde se indique cuál es el experimento, cuál es la variable aleatoria, cuáles serían los valores posibles y cuál el tipo de variable? ¿Hay dudas en el ejercicio? Ok, si no hay dudas, entonces les doy tiempo de copiarla, o si le quieren tomar pantallazo, como ustedes. También sería correcto eso que nos mencionas de solicitar una ambulancia en la carretera, por el tramo de Naucalpan a Tepoztlán. Creo que otro compañero también quería hablar, no sé si era lo mismo o tenías otro comentario distinto. ¿No? No. Ok. Ok. Sí, el experimento, en este caso, bueno, no tenemos muchos argumentos, pero sí podría ser, o sí se podría tomar como válido cualquiera de los dos: solicitar el servicio de ambulancia para el tramo, o el accidente, que existiera un accidente en ese tramo. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta, sobre todo, es que nuestra variable aleatoria sería el lugar del accidente. O sea, lo que va a cambiar, o lo que podría cambiar, o podría tener cualquiera de los valores de 0 a 30, es el lugar del accidente. Podría ser incluso a la salida, ¿no? Y luego enfrente de la base de ambulancias. Ahí sería entonces en el 0. Pero, o ya llegando a Tepoztlán. O sea, como dijo bien su compañero, pues puede ser antes, puede ser después, no importa. Por eso consideramos que es una variable continua. Ok. Vamos a ver entonces ahora lo que se conoce como distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. Primero vemos las discretas, después vemos las continuas. Ok, nos dice que esa distribución para una variable aleatoria discreta se puede representar por una fórmula, por una tabla o una gráfica que nos va a proporcionar todas las probabilidades asociadas a cada valor posible de la variable aleatoria. Y
nosotros debemos de recordar que como uno y solo un valor de X va a ser asignado a cada punto de un espacio muestral, lo que quiere decir es que estos eventos van a ser mutuamente excluyentes. Ok, recordando nuestras clases de probabilidad, ¿qué quiere decir que los eventos sean mutuamente excluyentes? Los escucho. Uno no va a poder suceder mientras, o sea que no pueden ocurrir los dos eventos al mismo tiempo. Ok, cuando hablamos de eventos mutuamente excluyentes, ocurrir los demás, puedes otros varios eventos. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si ustedes recuerdan las primeras tablas que vimos sobre eventos, hablábamos de los eventos simples. ¿Qué quiere decir de los eventos simples? Era el evento más sencillo que solamente iba a poder ocurrir ese evento y no iba a poder ocurrir ningún otro evento al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando el caso del dado, yo les mencionaba que un evento compuesto era, por ejemplo, aventar un número par. ¿Por qué? Porque si sale un número par, también puede ocurrir el evento de que caiga un número mayor que 3, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si cae 4 y 6, es un número mayor que 3, pero aparte también es un número par. En cambio, los eventos simples sería cada valor que me da el dado. En este caso, el evento simple o cada evento simple para el dado sería el valor de 1, de 2, de 3, así hasta llegar al 6. Bueno, en este caso, cuando nosotros hablamos de distribución de probabilidad, quiere decir que X justamente va a tomar los valores de estos eventos simples. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la sumatoria de todas las X, eso es lo que nos estaría diciendo esta igualdad, la sumatoria de todas las probabilidades de X o de todos los valores de probabilidad que puede tener X, siempre va a tener que ser igual a 1. Eso también nosotros ya lo habíamos visto, que la suma de todas las probabilidades siempre tiene que ser igual a 1. No puede ser ni menor ni superior a 1, porque si tenemos valores distintos a 1, quiere decir o que nos faltan valores de probabilidad o que no estamos haciendo bien la, ¿cómo decirlo? No estamos determinando bien cuáles son todos los valores que deben de corresponder para los eventos simples. ¿Queda clara esta parte? ¿Sí? ¿O no? O ahorita lo vemos, a ver si... Okay, vamos entonces a ver qué sigue. Visto este experimento. Tenemos el experimento de lanzar 2 monedas y obtener sol. Si retomamos la tabla que ya hemos visto previamente, nosotros quedamos que al lanzar íbamos a obtener 4 posibles eventos simples o puntos muestrales. También lo habíamos visto como puntos muestrales. En el primer caso, nosotros que en la moneda 1 cae un sol y en la moneda 2 cae otra vez un sol. La probabilidad de que ocurra ese evento, nosotros decíamos que era de 1/4 o de 0.25, ¿sí? Porque era un evento entre los posibles 4 eventos que pueden ocurrir al lanzar 2 monedas. Ahorita vemos esta tabla de X, esta columna de X. Vamos a seguir con el ejemplo. Si yo lanzo, por ejemplo, la moneda y me cae un sol y un águila, sería otro tipo de evento. Si me cae en la moneda 1 águila y en la moneda 2 sol, sería otro evento. Y el evento 4 sería que me cayeran
2 águilas. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a incluir la columna de X, y esta columna de X lo que va a hacer es mostrarnos los valores que va a recibir X de acuerdo con mi experimento. ¿Qué quiere decir? X va a tomar valor en este experimento cada que yo obtenga un sol. En el caso del primer evento o del primer punto muestral, yo estoy obteniendo 2 soles. Por lo tanto, yo te diría aquí que mi X va a 2, porque en ese evento yo obtuve 2 veces sol. Para el evento 2 y 3, X va a tomar los valores de 1. ¿Por qué? Porque son los casos en los cuales va a salir sol. Puede que sea sol en la moneda 1 y águila en la moneda 2, o puede ser que salga águila en la moneda 1 y sol en la moneda 2. Por lo tanto, en ambos casos, X toma el valor de 1. Y en un cuarto evento, quiere decir que no va a aparecer el sol. Por lo tanto, si no aparece sol, X tomará el valor de 0. ¿Entendida esta parte? Sí. Ok. Ok, ya entendí entonces, de acuerdo con este experimento, por qué X puede tomar distintos valores y cuáles serían los valores que tomaría X. Ok, ¿qué sigue? A partir de esto, yo hago una tabla de distribución de probabilidad. Voy a ver cuál es la probabilidad de que ocurra X, o que ocurra más bien cada uno de los valores de X. En este caso, yo diría que cuando X toma el valor de 0, o sea, cuando no me salen soles, el punto muestral que corresponde es el evento 4, es en el cual me salen las 2 águilas. Y mi probabilidad sería de 1/4 o de 0.25, ¿sí? Para el caso en el cual X toma el valor de 1, X va a tomar el valor de 1 justamente en 2 situaciones, o cuando ocurran cualquiera de 2 eventos simples, el evento 2 y el evento 3. Por lo tanto, las probabilidades de estos 2 puntos muestrales quiere decir que la probabilidad de que X valga 1 va a ser igual a 1/2 o a 0.5. Y la probabilidad de que X, o la situación en la cual X vale 2, o sea, en la cual yo obtuve 2 soles, es en el momento en el que aparece el punto muestral 1. Y ese punto muestral 1 tiene una probabilidad de 1/4, 0.25. Si quedar 1, ¿sí? Y con eso estoy descartando todas las probabilidades que puede tener X y todos los valores que puede obtener X con ese experimento. ¿Cómo lo entenderíamos en una fórmula? Ok, yo diría entonces que la sumatoria de las probabilidades de X, cuando X toma valores entre 0 y 2, va a ser igual a 1. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Algo que se les haya pasado? ¿Algo que quieran copiar? ¿No? Profe. Bueno, va quedando claro. Ok, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo grafico yo las probabilidades de X? Bueno, lo que yo tendría que hacer sería un histograma. Ahora sí ya aprendí a hacer histogramas. Ya me metí al curso de Excel, ya me salen cerrados los histogramas. Ok. Aquí lo que yo estoy representando gráficamente es la probabilidad de que ocurra X cuando vale 0. Cuando vale 0, la probabilidad de X va a ser igual a 0.25.
Cuando X vale 1, su probabilidad va a ser de 0.5. Y cuando X vale 2, su probabilidad va a ser de 0.25. Ok, vamos a sonar obvios, pero en este ejemplo, entonces, ¿qué es lo más probable que suceda cuando yo aviente 2 monedas? Les pregunto. 2 veces sol. ¿Mandé? Que salga al menos un sol. Que salga al menos que salga un sol, ¿no? Es más probable que salga un sol a que salga 2 soles o a que no nos salga ningún sol. Estamos viendo que esta distribución es una distribución simétrica. O sea, si bien X nada más puede tomar 3 valores, es una distribución simétrica porque hay la misma cantidad de probabilidad del lado izquierdo como del lado derecho. Y la mayoría de la probabilidad se encuentra en el centro. En este caso, no. Quiere decir entonces que es más probable que me aparezca, cuando yo lance 2 monedas, lo más probable es que me aparezca un sol. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Porque entonces ahora vamos a empezar ahora con las continuas. Esto fue con discretas, ahora hay que verlo del lado de las continuas. Ok, si no hay dudas, vamos a seguirle. Ok, variables continuas y distribuciones de probabilidad. Decíamos que las variables continuas, aleatorias continuas, pueden tomar cualquier valor de entre el infinito de valores contenidos en un intervalo en la recta. Pero, en este caso, para las variables continuas, es imposible asignar las probabilidades a cada uno de los valores que existen para nosotros poder demostrar que la probabilidad da 1. Aquí abajo tenemos la recta numérica. Tenemos el segmento que va del 1 al 2 y justamente, bueno, ya lo habíamos platicado hace rato, mencionábamos que entre el 1 y el 2 existen infinidad de números. Por lo tanto, es imposible poderle dar probabilidad a cada uno de esos números, simplemente porque es infinito. Nunca acabaríamos de darle un valor de probabilidad a cada uno de estos números que se encuentran en un segmento, cuando la variable puede tomar cualquier valor. ¿Queda claro? Ok. ¿Qué es lo que entonces se va a tener que hacer para poder tratar las variables continuas? Ok, nosotros vamos a tener que suponer que la densidad de probabilidad de X va a poderse representar a través de una fórmula matemática o de una ecuación matemática f de X. Y nosotros tendríamos que, con este argumento, suponer que todo el área bajo esta ecuación o bajo esta curva que se cree tendría que ser igual a 1. ¿Cómo lo podríamos ver gráficamente? Gráficamente, nosotros tenemos esta línea morada que sería mi función de densidad. Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Podrá regresarle para tomar una foto? Porque se va muy rápido y no alcanza a copiar. ¿Ya está? Gracias. ¿O la anterior? Sí. No, esa está bien, gracias. Ok, tú me dices. Ya, profe, listo. Gracias. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Cuando las variables son continuas, quiere decir que todos los valores que están en un intervalo van a tener alguna probabilidad, aunque sea mínima, aunque sea muy pequeña, pero todos los valores van a tener o deben de tener una probabilidad. Por lo tanto, si yo hiciera
una barra por cada uno de los valores que existen en un intervalo, lo que terminaría siendo sería esta línea continua. Y al igual que en la gráfica que vimos con las variables discretas, nosotros podríamos suponer, en el caso de que yo tuviera una distribución normal, una distribución simétrica, que obtendría este tipo de función. Quiere decir que esta sería la probabilidad para cada uno de los valores que se encuentran en ese intervalo. Y la suma de toda esta área, todo lo que se encuentra bajo esta línea o bajo esta curva, en este caso morado, sería toda la probabilidad de que ocurra alguno de esos, o más bien el conjunto de todas los valores que va a obtener X. Quiere decir entonces que todo esto, toda esta suma, me tendría que dar un valor igual a 1. Ok. Esta figura es una, como muchas que se representan en probabilidades continuas, son figuras, ¿cómo podríamos decirlo? Se me fue el nombre, no son... no hay una fórmula para poder calcular el área de este tipo de figuras, es a lo que me refiero. O sea, si fuera un cuadro, bueno, pues tenemos la fórmula del cuadrado y podemos saber cuál es el área de ese cuadrado. O si fuera un triángulo, podríamos utilizar la fórmula del triángulo y saber cuál es su área. Pero esta figura irregular, era lo que quería decir, esta figura irregular, no existe una fórmula para saber cuál es el área, pero sí existe una solución. ¿Cuál es la solución para obtener el área bajo la curva? ¿Qué necesitamos? Integral. Integrar, exactamente. Entonces, por eso es la necesidad de que yo requiero que ustedes repasen sus integrales, porque cuando empecemos a ver variables o ejercicios ya de variables continuas, la única forma de resolverlas es a través de la integración. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ya tenemos la gráfica, ya tenemos toda la distribución de probabilidad, que sería esta área de rayas verdes. Pero, ¿qué podemos hacer? Ok, en el caso de las variables continuas, nosotros vamos a buscar la probabilidad, o la única forma en la cual podemos tener probabilidad va a ser a través de intervalos. O sea, en el caso de la discreta, yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad del número 2, o del número 1, o del número tal? En el caso de las continuas, lo que yo voy a tener que decir es, ¿cuál es la probabilidad de que el valor se encuentre, por ejemplo, entre 1.5 y 2, o entre 1.9999 y 2, ¿sí? O sea, yo tendré que manejar un intervalo y de acuerdo a ese intervalo, el resultado que yo obtenga será la probabilidad de ese intervalo. Por ejemplo, regresando con la gráfica anterior, yo podría tratar de buscar cuál es la probabilidad que existe entre el punto A al punto B. Y entonces yo tendría que sacar un integral de esta figura irregular y así obtendría la probabilidad de ocurrencia de ese intervalo. ¿Queda entendido? Sí, profe. Ah, Sí, ok. profesor. Ok, ahora, ¿qué les dije hace rato? Pero ahorita lo recalco. Las distribuciones de probabilidad para variables continuas no solamente tienen esta forma simétrica de la normal. Hay distintos tipos de distribuciones que vamos a ver más adelante y eso es con lo que se acaba prácticamente el curso. Tenemos la distribución gamma, la distribución exponencial, la distribución uniforme, o sea, hay varios tipos de distribución
Y bueno, obviamente ya en su momento veremos cómo resolver cada uno de estos casos. Ok. ¿Qué sucede con hay un caso específico de variables continuas, variables aleatorias continuas, y ese caso particular se llama distribución uniforme. O sea, también podemos enfrentarnos a ese tipo de distribución, que pues es una distribución realmente sencilla de, de poder resolver. ¿Cuál es la característica de esa distribución uniforme? Su característica es que la densidad de probabilidad va a ser igual a f de x igual a c. ¿Qué quiere decir esa c? Recordando sus clases de matemáticas. ¿Es una constante? Es una constante. Valga la redundancia, ¿qué quiere decir que es constante? Que se repite. ¿Que se repite? Pues no siempre. Que nunca cambia. Que nunca cambia, que no varía su valor. Exactamente, que no varía su valor, que nunca cambia. O sea, yo independientemente de la X, que por ejemplo, bueno, si lo tomamos como X contra Y, independientemente del valor que tome X, Y siempre va a ser el mismo. O sea, si X vale 1 y Y vale 3 y es constante, entonces cuando X valga 1000, de todos modos Y va a seguir valiendo 3. Y si vale 250, Y de todos modos va a seguir valiendo 3. Ok, hay una distribución que cumple justamente con esa característica y se llama distribución uniforme. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se resuelve únicamente este tipo de distribución de una forma muy sencilla. Les platico el ejercicio y ahorita les doy, como siempre, tiempo para que lo copien. Ok, nos dice que vamos a suponer que las ventas X de gasolina de un concesionario tienen una distribución de probabilidad uniforme. Pero, debido a las limitaciones físicas del equipo que se utiliza en esta concesionaria, la venta diaria no puede ser inferior a 10,000 litros o superior a 50,000 litros al día. ¿Qué quiere decir? Que esa concesionaria de gasolina va a tener que vender cantidades entre 10,000 y 50,000 litros al día. O sea, durante todo el día va a tener que vender esa cantidad, porque si no, el equipo se descompone. ¿Sale? A partir de esa lógica, nos están diciendo entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se venda al menos 40,000 litros en un día? La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se vendan entre 20 y 30? Bueno, ahí tendrían que ser 30,000 litros. Una vez lo corrijo. También al día. ¿Queda entendido el ejercicio? Bueno, si queda entendido, les doy tiempo ahorita de que copien y ya me dicen cuando lo copien para ver cómo se resuelve. Ya, profe. Ok. Ok. Vamos a ver entonces. Primero hay que plantearlo de forma gráfica. Hay que ver qué es lo que nos están diciendo. A ver. Ok. Gráficamente, esto es lo que está sucediendo. Nosotros estamos hablando de que f de x es una constante que va a ir de 10,000 a 50,000. O sea, quiere decir que esta línea horizontal que yo tengo acá arriba sería la representación gráfica de
mi función de distribución de probabilidad. Es constante. ¿Por qué? Porque no importa si vale 10,000, bueno, si X es igual a 10,000, a 30,000 o a 50,000, se mantiene constante, siempre va a ser la misma. Ok, toda el área que se encuentra bajo esta línea recta sería mi distribución de probabilidad, o sea, quiere decir que toda esta área vale 1, ¿sale? Por lo tanto, esto ténganlo muy claro porque generalmente bueno, se los paso como tip, porque generalmente a los profesores de taller de estadística les gusta hacer ejercicios de este tipo, preguntándoles cuál es la probabilidad, por ejemplo, de 9,000. ¿Cuál sería la probabilidad de 9,000 en este caso? Les pregunto a ustedes de una vez. No existe. Cero. Bueno, sí existe, sí hay un valor, pero ¿cuál sería ese valor más bien? Cero, ¿no? Tendría que ser 0. Ok, quiere decir entonces que todo lo que está entre 0 y 10,000 vale 0. Y todo lo que está después de 50,000 en adelante también vale 0. Lo único que va a valer 1 es lo que está entre 10,000 y 50,000. Y dentro de eso, bueno, cada fracción tendrá su respectiva probabilidad. Ok, ya tenemos la concepción del ejercicio. ¿Cómo se resuelve? Lo que nos están pidiendo en la primera pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que la empresa venda entre 40,000, bueno, más de 40,000 nos dice, ¿no? O al menos 40,000 es lo que es la pregunta que nos están haciendo. Al menos 40,000 quiere decir entonces que va a tener que vender más de 40,000, pero ¿hasta dónde? Hasta su límite. Su límite serían los 50,000. Ya no puede vender más de esos 50,000 litros porque no tiene capacidad instalada para vender más de esos 50,000 litros. Ok, nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de esta área verde. ¿Cómo voy a obtener esta probabilidad? Esta probabilidad la voy a tener de una manera muy sencilla. Voy a tener que dividir el intervalo entre el recorrido. ¿Qué es el recorrido? Eso lo vimos al principio del semestre. Sería 50,000 menos 10,000, ¿no? Es la diferencia. El recorrido sería justamente todo lo que abarca mi probabilidad. Bueno, debería de ser de 10,000 a 50,000. Obviamente, bueno, lo tendría que hacer la resta inversa para tener un valor positivo. Tendría que ser 50,000 menos 10,000 y ese valor me da 40,000. Quiere decir que el recorrido es de 40,000. Yo ya tengo entonces aquí mi denominador. ¿Cuál sería el intervalo? ¿10,000? ¿Por qué sería 10,000 el intervalo? Porque es de 40 a 50,000 y de 40 a 50,000 hay 10,000. Exactamente. Sería entonces de 10,000. ¿Cómo nos quedaría? El recorrido son 50,000 menos 10,000 es igual a 40,000 y el intervalo es 50,000 menos 40,000 es igual a 10,000. Por lo tanto, si yo hago la división, quiere decir que la probabilidad de que yo venda más o al menos 40,000 litros es de 0.25. Ok, ¿qué sucede para la siguiente pregunta? La siguiente pregunta, a mí me están diciendo cuál es la probabilidad de que yo venda entre 20,000 a 30,000 litros. ¿Cuál sería el resultado? ¿0.25? Sería otra vez 0.25. ¿Por qué? Por lo mismo, ya sabemos que el recorrido
es de 40,000 y el intervalo sería ahora 30,000 menos 20,000. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro esta parte? Digo, eso solo ocurre con distribución uniforme. Sí, profe, ¿puede regresar tantito a la diapositiva anterior? Ahí está. Sí, a esa. Gracias, profe. Ok, en lo que copia su compañera, ¿me podrían decir entonces cuál es la probabilidad de que venda a lo más 30,000 litros? ¿0.5? 0.5. ¿Por qué? ¿Cómo lo plantearías? El recorrido de 40,000, porque sigue siendo de 10,000 a 50,000. Ok, Y el intervalo es de 10,000 a 30,000, lo que serían 20,000. ok. Entonces 20,000 entre 40,000 nos da 0.5. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya entendimos la diferencia entre una variable continua y una discreta. Ya entendimos lo que es esa función de probabilidad, de distribución de probabilidad para las variables, para las variables continuas. Sí, profe. Ya entendimos por qué necesitamos aprender integral definidas. Ok, entonces, si ya no hay más dudas ni comentarios, dejamos hasta aquí la reunión del día de hoy y nos veríamos la siguiente clase para empezar con matemática. Y ya en la esperanza matemática a comenzar la matemática de las variables discretas, que eso sería con aritmética. La matemática para variables continuas, pero ahí ya vamos a tener que empezar a utilizar integrales. Entonces yo requiero que por favor vaya tratando las integrales, porque sí las vamos a utilizar. Entonces, no hay más dudas, no hay más comentarios. Ya, bueno, dejo de grabar y